Bienvenidos, soy Jesús Prado y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela y estos son los hechos. El presidente Nicolás Maduro aseguró que ya han recogido 8 millones de firmas para la campaña Obama, deroga tu decreto ya, que serán entregadas al presidente de Estados Unidos en la próxima Cumbre de las Américas en Panamá. Me informa Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, responsable de la campaña, que ayer sábado superamos la cifra de 8 millones de firmas. Gracias a toda la patria, vamos rumbo a la victoria de la paz. Y este es el debate, mientras que los chavistas celebran el masivo respaldo que dicen haber recibido por parte de los venezolanos y que aseguran cumplirán con la meta de 10 millones de firmas en contra del presidente Obama, la oposición cuestiona ese supuesto respaldo y denuncian que millones de ciudadanos fueron obligados a firmar y que otros fueron chantajeados para que el presidente Maduro reuniera todas las firmas que llevará a la Cumbre de las Américas. Y nuestro lente también lo enfocamos en Colombia y estos son los hechos. El Vaticano confirmó la visita del Papa Francisco a la nación suramericana. En el fondo es un espaldarazo al proceso de paz. Él me dijo, manténgase ahí, no vaya a flaquear, y cada vez me manda un mensaje con los embajadores, con el nuncio, persevere, siga adelante, no vaya a tirar la toalla. Y este es el debate. Todos en Colombia celebran la próxima visita del Sumo Pontífice. Sin embargo, algunos critican el tinte político que le han querido dar, a su juicio, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien para muchos aprovecha la llegada del Papa para sacar adelante el proceso de paz que negocia con el grupo terrorista de las FARC. Sin embargo, otros creen que el gobierno no está manejando esta visita santa y que es el mismo Francisco el que ha expresado sus deseos de que se concrete un ambiente de paz en Colombia, por lo que aclaran que su visita no es política. Con estos dos temas comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos de inmediato con nuestro primer tema de debate y formulamos a continuación la pregunta a la que invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que respondan a través de las cuentas que aparecen en sus pantallas. ¿Usted cree que las más de 8 millones de firmas reunidas por el chavismo lograrán que se levanten las sanciones en Venezuela? Desde que 7 funcionarios venezolanos recibieron sanciones por parte del gobierno de Barack Obama y desde que Venezuela fue declarada una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, el gobierno chavista ha hecho lo imposible por demostrar su rechazo a estas acciones. Con una campaña denominada Obama, deroga el decreto ya, el gobierno de Nicolás Maduro ha recorrido el territorio nacional para buscar el apoyo de los venezolanos, donde supuestamente ya ha recolectado 8 millones de firmas que piensa entregar en la próxima Cumbre de las Américas a su homólogo estadounidense. Me informa Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, responsable de la campaña, que ayer sábado superamos la cifra de 8 millones de firmas. Gracias a toda la patria, vamos rumbo a la victoria de la paz. Según el gobierno de Nicolás Maduro, 8 millones de firmas han sido recolectadas en la campaña Obama, deroga tu decreto ya, que inició el chavismo después de que el presidente estadounidense declarara a Venezuela como una amenaza. Maduro, que comenzó a mediados de marzo la recaudación de las firmas de al menos 10 millones de los 30 millones que tiene la nación suramericana, ha reiterado desde entonces que Obama tomó una decisión desacertada y errática que ha levantado, según Maduro, una ola de indignación mundial. Está previsto que el presidente venezolano le entregue las firmas a su homólogo estadounidense en la Cumbre de las Américas, esta semana en Panamá, donde además algunos gobiernos de izquierda aseguraron estar listos para enfrentar a Estados Unidos y respaldar al gobierno de Nicolás Maduro. Precisamente, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, expresó en una conferencia sobre la cumbre estar decepcionada por el apoyo internacional que le han dado a Venezuela. Me sentí un poco decepcionada porque no hubo más que defendieron el hecho de que esto claramente no fue con el propósito de hacerle daño al pueblo venezolano ni al gobierno de Venezuela como un todo. Jacobson además calificó el respaldo de los países latinoamericanos como un hecho de solidaridad basado en retórica, de una forma que demoniza a los Estados Unidos. Las firmas que asegura Maduro ya tener en su poder son cuestionadas por la oposición en Venezuela, que denuncian irregularidades en la forma en que fueron recolectadas. Según el secretario de la Mesa de la Unidad, Jesús Chuo Torrealba, dicha recolección se hizo a través de chantajes y extorsiones. Inclusive, él asegura que despidieron a trabajadores del sector público que no estamparon su firma en contra de Barack Obama.
No es antiimperialismo, es chantaje. Diario La Verdad despiden a trabajadores de Corpus Zulia por negarse a firmar. ¿Firmas legalmente recolectadas? Hay muchas dudas al respecto. Y vamos a debatir ese tema. Saludo en nuestros estudios en Washington a Leopoldo Martínez, presidente del Centro para la Democracia y el Desarrollo para las Américas. También está con nosotros desde Caracas, en Venezuela, Yuvan Huérfano, analista político, columnista de Aporrea y Correo del Orinoco. Y en el Centro Internacional de Noticias se encuentra junto a mí Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, experto en seguridad y política latinoamericana. Los tres, una buena noche. Gracias por acompañarnos. Quiero comenzar el diálogo, o el debate mejor, con Leopoldo en Washington. Preguntándole hasta qué punto, y él que conoce y que está en Washington precisamente y que conoce cómo se mueve ese tema político en Estados Unidos, puede influenciar en que Barack Obama cambie las medidas que tiene ya en este momento dictadas hacia Venezuela. Esas 8 millones o esas 10 millones de firmas a las cuales los chavistas dicen que van a entregar en la próxima Cumbre de las Américas, van a lograr que haya un cambio en esa visión que tiene Barack Obama sobre lo que está pasando en Venezuela. Bienvenido, Leopoldo, una buena noche. Una buena noche y un saludo para ti y a todos los que nos acompañan hoy en los distintos estudios y por supuesto a la audiencia del Canal de las Américas. Como siempre, un honor poder conversar con ella a través de esta maravillosa oportunidad que nos ofrece. Mira, la dinámica política que llevó a que el presidente Obama dictara la orden ejecutiva que dictó no va a cambiar por el hecho de que se recolecten las firmas. Te recuerdo que el decreto ejecutivo del presidente Obama tiene como sustento una legislación que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que es la ley Menéndez Rubio, que le ordena al presidente emitir esas sanciones en el campo de la violación a los derechos humanos. Por el otro lado, están otras facultades que el presidente de los Estados Unidos decidió incluir en esta orden ejecutiva para sancionar actividades relacionadas con la corrupción, el narcotráfico y la legitimación de capitales. En ese sentido es muy importante no hacer el juego de palabras con el cual se ha venido desarrollando toda esta campaña mediática que ha desplegado el gobierno de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos no ha declarado a Venezuela ni a los venezolanos una amenaza, ha declarado a la violación de los derechos humanos, al narcotráfico, a la corrupción y a la legitimación de capitales, conductas que en sí constituyen una amenaza hemisférica. Sí. Es decir, es en esas conductas y no en la población de Venezuela donde radica el problema hacia el cual apuntan estas medidas. Por otra parte, es también muy importante señalar que la forma en que se ha procedido con la recolección de todas estas firmas en Venezuela, viene precedida de una narrativa en la cual el gobierno no solamente ha hecho presión directa sobre la gente para firmar, sino que hay todo un discurso político en el cual se ha querido hacer presentar a los venezolanos esta situación como una escogencia entre la traición a la patria o el respaldo a la patria. Y la experiencia que hay en Venezuela con esto de las listas, con esto de las firmas, sobre todo en los últimos 15 años del régimen que gobierna a Venezuela, no ha sido la más satisfactoria. Recordemos la lista Tascón, que tuvo graves consecuencias para los venezolanos que aparecían en ella. Ahora muchos venezolanos se preguntan, Leopoldo, bueno, si no firmo, ¿cuáles son las consecuencias de no aparecer allí? Claro, y el otro punto lo vamos a tocar más adelante, precisamente es el método, como se han recolectado precisamente las firmas. Quiero saludar a Yuvan Huérfano, agradeciéndolo por participar en el debate. Yuvan, bienvenido, una buena noche. Ya vemos, o por lo menos lo que nos muestra Leopoldo, es que al parecer nada cambiaría con el tema de entregar las firmas. Ustedes, en el chavismo, en el oficialismo, en el madurismo, ¿son optimistas frente a este tema de que las firmas le hagan peso al presidente de los Estados Unidos y puedan echar para atrás las medidas? A ver, primero saludarte a ti y a toda la audiencia y a todos los panelistas. Quisiera primero hacer una precisión con relación a tu pregunta. Yo quiero, si me haces una pregunta, asumo que me la estás haciendo en función de la política venezolana, no en función del movimiento político de Venezuela, es decir, en el chavismo, porque si es así, tengo muy poco que decirte. No solamente porque, sobre todo porque me quita un campo importante de conocimiento. Entonces, en esta oportunidad me invitaron de tu programa a hacer análisis político con relación a las actuaciones del gobierno de Estados Unidos y con relación a la actitud de Venezuela con relación a eso. Si es así, con todo gusto puedo efectivamente emitir opinión. Pero si me hablas como la pregunta como me la formulaste, no puedo decirte.
Entonces le pregunto entonces al analista político Yuval Huérfano, ¿son optimistas en el chavismo con respecto a las firmas? Bueno, yo no creo, no solamente te voy a decir que son optimistas en el chavismo, sino que de alguna u otra forma, después del decreto del presidente Obama, de alguna u otra forma el Estado venezolano, el pueblo venezolano ha tenido espíritu de cuerpo con relación a lo que es la soberanía, a lo que es la integridad de los hombres y mujeres que viven en esta patria. No están suponiendo, como bien lo dice el compañero Leopoldo, no se supone con esto que efectivamente Obama va a derogar o no va a derogar el decreto. Son mecanismos de persuasión donde se le envía un mensaje al gobierno de Estados Unidos con relación a que el pueblo venezolano no comparte las medidas que han venido tomando con relación a Venezuela y que sobre ese hecho es importante que repiense su política, porque si bien es cierto que el decreto luego fue aclarado por los voceros de Estados Unidos con relación a que no es un decreto contra Estados Unidos, sino contra 7 individuos que se supone han cometido acto doloso, eso lo hicieron a posterior. Y eso es importante decirlo, entre otras cosas, porque la primera acción, es decir, lo primero que dejó claro el gobierno de Estados Unidos con relación contra Venezuela, y luego, después de las relaciones, después de la reacción del pueblo venezolano y de la comunidad internacional, el gobierno de los Estados Unidos ha venido aclarando un poco el contenido del decreto. Y eso quiere decir que de alguna u otra forma las acciones que hacen las sociedades civiles, los pueblos del mundo, el pueblo venezolano, de alguna u otra manera le está haciendo mella a las actuaciones que viene haciendo el gobierno de Estados Unidos con relación a la política en Venezuela. Jairo, con las buenas noches, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. La primera pregunta tendría que ver con lo que hemos tocado en esta primera parte con Leopoldo y con Yuval. Si puede realmente influenciar en que todo ese tema de firmas, ya más adelante vamos a discutir el método, el cómo se ha hecho, el por qué se ha hecho, las denuncias de la oposición, lo que defienden del lado del oficialismo, pero más allá es, si le van a pesar a Obama para decir, yo creo que hay 8 o 10 millones de personas que están diciendo, yo no tomé una decisión adecuada. Eso no va a influir por varios motivos. En primer lugar, porque hay una realidad que usted no puede ocultar. Sin lugar a dudas, hay que tener en cuenta que en Venezuela se respira un ambiente desde la casa de Miraflores relacionado con decisiones que buscan violar sistemáticamente los derechos humanos. Otra realidad que tú no puedes ocultar. Muchos de estos funcionarios y otros que todavía están en capilla hacen parte de un proceso mucho más delicado que gira en torno de vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. En tercer lugar, hace 15 días se abrió una ventana también muy preocupante que hace parte de este proceso, vínculos con grupos terroristas del exterior, la relación con Irán, con Hezbollah. Si se tratara simple y llanamente de sopesar la realidad con un número importante de firmas, sin cuestionar la legitimidad de las formas en las cuales se adquirieron esas firmas, yo creo que uno podría entrar a hacer una discusión sobre ese tema, pero no va a ser mella porque si no cambia la realidad, la situación sigue siendo la misma. Y en segundo lugar, yo creo que la legislación norteamericana, por cuestionable que ella sea, fue muy clara. Lo que se trató en los últimos días no fue un proceso de pedagogía sobre el verdadero alcance de las sanciones contra los funcionarios que resultaron implicados y que existen evidencias claras y precisas sobre la violación de los derechos humanos. Se trató simple y llanamente de darle un mayor contexto, porque una cosa es que Venezuela sea considerado por sus formas y por su sistema de gobierno una amenaza para la democracia de Estados Unidos y de toda América Latina, y otra muy diferente que se busque acabar o vulnerar los derechos de los venezolanos. Ahí hay unas diferencias muy grandes. 10 firmas, 10 millones, 15 o 20 millones no va a ser mella, porque el tema no es ese. Muy bien, voy con Leopoldo a Washington para preguntarle un poco el discurso de la oposición que ha sido en cabeza de Chuvo Torrealba, de Jesús Chuvo Torrealba, donde él ha dicho que todo este proceso de recolección de firmas, Leopoldo, se ha hecho a través de chantajes y extorsiones. Inclusive, Chuvo Torrealba asegura que han despedido a trabajadores del sector público que no quisieron poner su firma. ¿Ustedes conocen algo de esto? ¿Qué tanta credibilidad tiene esta denuncia? ¿Qué tanto soporte hay detrás de esto? La comunidad de activistas en materia de derechos humanos a nivel internacional ya comienza a procesar muchas denuncias y muchos planteamientos y a recibir evidencias de las distintas formas de presión que han sido ejercidas, sobre todo
en el campo de los empleados públicos, ¿no? Allí ha habido presión, allí ha habido incluso instrucciones. También hay toda, como te explicaba, una narrativa política, una retórica que precede y acompaña esta campaña por parte del gobierno, en la cual prácticamente se le dijo al país: el que firme es un patriota, el que no firme es un traidor. Y se advierten incluso consecuencias, se hacen amenazas, en ese caso sí concretas, a quienes no sean signatarios de ese documento de respaldo a la propuesta del gobierno. Y debo recordarte que hay una experiencia no muy lejana en Venezuela con todo este tema de las firmas, los manejos que las listas producen y las violaciones que a partir de ello se hacen contra los derechos de las personas. En la época del referéndum revocatorio presidencial en Venezuela, se construyó una lista en la cual, o con base a la cual, se hizo todo un conjunto de atropellos en el país. Gente perdió su empleo, gente no podía acceder a las oficinas públicas para que le tramitaran sus solicitudes, gente incluso no le entregaban pasaporte, no le entregaban documentos de identidad. En fin, había toda una dinámica de violación de los derechos políticos y de los derechos individuales con base a la lista de quienes firmaron en aquel momento la solicitud de referéndum revocatorio presidencial. Ahora esta es una suerte de lista tascón al revés, es decir, si apareces en la lista eres bueno, si no apareces en la lista eres malo. Y pareciera que se está haciendo toda una presión, y te repito, ya hay evidencias que comienzan a ser recibidas por los organismos que defienden el tema de los derechos humanos a nivel internacional, que ya veremos en dónde desemboca todo eso. Pero yo sí quiero insistirte en algo muy importante, que es el falso supuesto con el cual se sale adelante en este proceso de recolección de firmas. No se le dice al país que los sancionados son 7 personas que violaron derechos humanos. No se le dice al país que el gobierno de los Estados Unidos está preocupado por el problema de la violación a los derechos humanos, la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero. Se le dice al país algo que no es verdad, que es que se ha amenazado a Venezuela, que se pretende agredir a Venezuela o que está siendo agredida la soberanía nacional. Esa manipulación viene acompañada de un inmenso poder mediático que tiene el gobierno en Venezuela en este momento. La voz de cualquiera que opine diferente a eso es minimizada de manera significativa en el país, y eso sencillamente abunda a favor del planteamiento de que mientras no cambien esas condiciones en Venezuela, mientras no haya más diálogo, mientras no haya más respeto a la constitucionalidad del país, pues entonces están las sanciones de los Estados Unidos, pero podrían ellas verse acompañadas de otras consecuencias en el plano internacional, porque ya tú comienzas a ver planteamientos en América Latina que tienen que ver con la preocupación que tiene el problema de los derechos humanos para presidentes y funcionarios de gobiernos como el de Uruguay, e incluso en algunos gobiernos que han tenido una afinidad, una cercanía con el gobierno venezolano, ha habido también algunos planteamientos, alguna preocupación con respecto a este asunto.